Muy bien, entonces, como les comentaba, a partir de ahora trabajamos con la simulación de sistemas productivos. El software que vamos a utilizar es Arena, ¿ya? Entonces, esto ya de cara a nuestro proyecto de curso, vamos a utilizar Arena para hacer una simulación de algún proceso que involucre ciertas características que los vamos a especificar en los criterios del curso, ¿ya? Entonces, el día de hoy trabajaremos ya con la aplicación, vamos a ir ya viendo los primeros elementos de cómo trabajar con Arena. Dentro del contenido que vamos a desarrollar el día de hoy está la explicación del software de simulación Arena. Vamos a ver que en Arena se identifican algunos componentes importantes, por ejemplo, las entidades que van a ir pasando de una etapa a otra etapa. Entonces, todo lo que va a circular dentro de un sistema generalmente va a ser considerado una entidad. Vamos a hablar también de los recursos. Los recursos se van a constituir en aquellos componentes que van a ser utilizados por alguna entidad. Una entidad va a poder utilizar algún recurso. Otro componente que vamos a ver son los atributos, que en realidad son características que van a tener las entidades que vayamos definiendo. Vamos a hablar también de las variables en el sentido de que podamos tener una serie de identificadores con valores que se puedan manejar a nivel de sistema o que se puedan manejar a nivel de procesos. Vamos a hablar de los procesos básicos de Arena y ya entramos directamente en la parte de la construcción de los módulos lógicos y la parte de los módulos de datos, ¿ya? Entonces, este es el recorrido que tenemos para el día de hoy. Hablando de sistemas, sabemos que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, bueno, que tiene un conjunto de entradas también y que generalmente produce una salida. En este caso, Arena nos va a permitir un entorno de trabajo completo que nos va a ayudar a construir modelos de simulación de diferentes tipos, pero por sobre todo orientados al tema de los procesos productivos, de los sistemas productivos, ¿ya? Acá dentro de Arena vamos a tener prácticamente todas las funciones, todos los elementos, todas las herramientas que van a permitirnos hacer un proceso de simulación. Eso implica que vamos a tener un entorno donde vamos a ir colocando de manera gráfica los diferentes procesos, vamos a conectarlos a través de los conectores y además en su interior vamos a tener la posibilidad de hacer las verificaciones o el corrido en línea y en una última parte vamos a tener un reporte de salida. Entonces, prácticamente Arena nos va a proveer este entorno integrado de desarrollo. En su proceso se incluyen un conjunto de animaciones y bueno, también se incluye la posibilidad de colocar variables en línea en el momento en que se está procesando y en la última parte está incluida la parte de los reportes, que sería lo más importante para la toma de las decisiones. Algunas ventajas de Arena que se pueden citar es que tiene un entorno amigable, es fácil de usar, prácticamente similar a la mayoría de los programas de Windows que utilizamos. Entonces es un entorno amigable, sencillo. Tiene una excelente capacidad gráfica porque permite poner animaciones, es completamente versátil. Vamos a ver que la herramienta tiene posibilidades de hacer zooms, agrandar, achicar elementos y demás. Tiene también aspectos para animación, tiene aspectos que están relacionados con la forma del diseño, colores de fondo, tipos de letra, etcétera, ¿sí? Es una herramienta poderosa para hacer simulación y tiene utilitarios de fácil uso.
¿Cuáles son los componentes fundamentales de ARENA? Al igual que, bueno, no es no es la única aplicación que se utiliza para simulación, existen otros, ProModel y otros más, pero en este caso nosotros vamos a optar por ARENA y en la mayoría de estas aplicaciones, uno de los elementos más importantes es la identificación de la entidad. ¿Qué es una entidad? Una entidad no es otra cosa que un objeto que se mueve a través de un sistema, ¿sí? O sea, la entidad va a ser el componente, el elemento, el objeto que se va a ir decosiendo a través de todo el sistema. Y generalmente en su recosido la idea es verificar las variables de respuesta en función de cómo vayan cambiando las entidades. Algunos ejemplos de entidad, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, las personas en un banco. ¿Por qué las personas o los clientes en un banco? Porque cuando uno va a un banco, primero hace una cola, tiene que esperar a que le toque el turno, pasa por ciertos procesos, quizá en un inicio un recojo de una ficha, ¿sí? A través del dispensador correspondiente, luego pasa a un espacio de espera, luego va y utiliza, en este caso, se acerca a un cajero. El cajero va a ser diferente del cliente, en realidad el cajero es alguien que va a atender, va a hacer algún tipo de proceso. En realidad la entidad, el cliente, es el que está yendo a utilizar ciertos recursos. Esa más o menos es la idea, ¿no? Y luego, después de que se atienda, seguramente el cliente va a poder abandonar el blanco o el recinto donde ha estado haciendo cola y se ha hecho atender. También podemos hablar como otro ejemplo, una orden de pedido dentro de un sistema de inventario. Una orden de pedido puede ser un formulario con un conjunto de datos que vaya circulando por diferentes partes del sistema. Entonces, la entidad es el objeto que va a recorrer, que se va a mover a través del sistema, desde que entre hasta que pueda salir, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, una lámina de acero en un proceso de manufactura, ¿no? Ahí tenemos a la lámina de acero que ingresa al proceso de fabricación, seguramente se harán transformaciones en cada etapa hasta que salga el producto concluido. Entonces podemos entender que la entidad es uno de los componentes muy importantes en el proceso de simulación y va a ser quien va a ir pasando por diferentes etapas, por diferentes fases. Otro de los componentes importantes es el recurso, ¿sí? El recurso en realidad es un elemento estacionario que puede ser ocupado por una entidad. La entidad va a ocupar un recurso en un determinado tiempo y posteriormente lo va a liberar, ¿no? Entonces, el cliente, en este caso, cuando va al cajero, cuando le atiende un cajero, estaría tomando al recurso cajero temporalmente. Cuando el cajero termine su tarea, entonces se libera el recurso, es decir, el cliente se sale del lugar para que otro pueda ser atendido por ese recurso. Entonces el recurso va a ser un elemento estacionario que puede ser ocupado en algún momento por una entidad. Los recursos se emplean cuando se requieren representar actividades clave del sistema que se restringe y que en todo caso restringe el flujo de las entidades. Vamos a tener procesos, vamos a tener etapas y dentro de estos procesos vamos a identificar recursos. Estos recursos van a ser los que sean ocupados por las entidades. Cada uno de los recursos siempre va a tener una capacidad finita de atención, ¿sí? Un cajero no puede atender indefinidamente a un solo cliente, ¿no? O sea, tendríamos un problema, que el recurso solamente está atendiendo a una entidad. En general, los recursos están puestos para que puedan atender a varias entidades. Entonces,
un recurso generalmente va a tener también un tiempo de proceso. Este tiempo de proceso obviamente va a estar asociado a una distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, dentro de los recursos también vamos a tomar el componente de la distribución de probabilidad para saber cuál es el comportamiento que tiene en relación a el tiempo que demora en atender cierto proceso, ¿no? Entonces, generalmente se van a medir esos tiempos se identificarán a través de una distribución de probabilidad y esa distribución de probabilidad permitirá determinar esta capacidad finita que ellos tienen, ¿no? Entonces, un cajero en promedio, podríamos decir, atiende 3 minutos, ¿no? Ese promedio, generalmente, nosotros ya lo vamos a precisar mucho más y vamos a indicar que responde a una distribución, podría ser, por ejemplo, normal, con una media de 3 minutos y una desviación de 1 minuto. Eso podría ser tranquilamente un valor que esté asociado al recurso, en este caso, para que se pueda hacer el proceso de simulación. Los recursos pueden tener una serie de estados a lo largo de la simulación, ¿no? Por ejemplo, un recurso puede estar ocupado, puede estar libre, puede estar inactivo, puede estar dañado. Entonces, cualquier recurso siempre tiene la posibilidad de tener diferentes estados, cuando se está haciendo el proceso de simulación. Un recurso puede ser, por ejemplo, una persona, puede ser tranquilamente un cajero. Puede ser también una máquina, por ejemplo, un torno. Y en este caso, un espacio de almacenamiento, una zona de carga, también podría constituirse en un recurso. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento para determinar el funcionamiento de en este caso, de una entidad que interactúa con un recurso? Una entidad que solicita un recurso. Generalmente vamos a identificar que una entidad va a estar a la espera para obtener el acceso a un recurso. En este caso vamos a identificar algunas formas de cómo la entidad va a hacer uso del recurso como tal. ¿Para qué lo va a utilizar y si lo va a liberar rápidamente, ¿no? En general, va a tomar el control siempre y cuando el recurso esté disponible. Si el recurso está disponible, entonces la entidad va a tomar control de ese recurso. Si no está disponible el recurso, la entidad tiene que esperar. Entonces, en el proceso, automáticamente la entidad se va a poner en una cola de espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desocupe el recurso que estamos esperando, ¿no? Lo mismo que pasa en la vida real. Uno tiene que esperar un cajero. Si está esperando, si el cajero está ocupado, entonces hay que seguir esperando hasta que se libere. Eso es, entonces, en el funcionamiento podríamos especificar que una entidad va a solicitar un recurso y tiene esas dos posibilidades como estado. Toma directamente el recurso o en su defecto tiene que esperar. Y la espera generalmente se asocia a una cola. Entonces, acá también algo muy importante que habría que recalcar es que generalmente un proceso, cualquier proceso, va a tener adicionalmente una cola asociada, ¿sí? Cada proceso va a tener una cola asociada. ¿Por qué? Porque en este caso, en el proceso, el recurso que atiende es probable que no esté disponible, esté atendiendo a otra entidad. Por ende, las otras entidades van a tener que esperar y esas entidades automáticamente van a formar una cola, ¿sí? El otro aspecto dentro del funcionamiento, ¿qué pasa cuando una entidad tiene el control de un recurso, ¿no? En caso de que ya no requiera más la atención del recurso, la entidad
puede liberar el recurso. Vamos a hacer que libere el recurso para dar paso a que otra entidad pueda tomar el recurso. Obviamente la otra entidad puede estar en espera o en su defecto podría no haber ninguna cola, ¿no? Puede también continuar efectuando los procesos que sean necesarios hasta que termine su ciclo en ese recurso. Entonces, se toma el recurso, se lo ocupa, se espera y en un momento hay que liberar. Entonces, la entidad va a funcionar de esta forma cuando esté trabajando con un recurso. Otro componente importante, hemos hablado de entidad, hemos hablado de recurso. La entidad va a utilizar un recurso. Y ahora tenemos el otro componente que sería atributo. El atributo en realidad es un atributo, es una característica de una entidad, ¿sí? Entonces, para una entidad se pueden definir tantos atributos como les requiera el usuario para el modelamiento del sistema en estudio. Es decir, quien está haciendo el desarrollo de la simulación, quien está haciendo el diseño de la simulación, puede definir los atributos que desee. Aparte, vamos a ver que ya existen algunos atributos predefinidos, sin embargo, se pueden adicionar nuevos atributos. Estos atributos se aplican a las entidades. Entonces, cada entidad va a tener un valor, o tiene su propio valor de atributo. Cada entidad tiene un conjunto de atributos intrínsecos a los cuales se puede adicionar otros atributos adicionales. Para averiguar el valor de un atributo se debe examinar la entidad que lo porta. Para eso vamos a tener la posibilidad de acceder utilizando una variable o una expresión, donde tenemos un generador de expresiones que nos va a permitir acceder a los valores que tienen los atributos. Los atributos, como son características, entonces van a estar definidos a través de un nombre, ¿no? Por ejemplo, podría ser, un atributo podría ser peso, otro atributo podría ser número de orden, otro atributo podría ser color, etc. Dentro del sistema, para ver los resultados durante el proceso de simulación y para ver resultados después del proceso de simulación, vamos a tener un conjunto de variables. Estas variables van a ser las que se analicen al final y estas variables nos van a permitir tomar las decisiones, ¿no? Estas variables hay de igual manera que los atributos van a haber variables intrínsecas, algunas variables que ya de antemano, cada vez que se ejecuta un proceso de simulación, inmediatamente se activan y ya podemos ver, por ejemplo, cuántas veces o cuántas entidades se están procesando en cierto tiempo. ¿Hasta qué tiempo, no? O sea, después de hacer una hora de simulación, ¿cuántas entidades han logrado salir? ¿Cuántas se han quedado en cola? ¿Cuántas no se ha logrado atender? Etcétera. Entonces, esas variables nos van a permitir tener esos datos. Podemos tener variables que van a estar especificadas de manera global, ¿sí? Variables globales que van a tener valores que funcionen durante todo el sistema, o también pueden haber valores que están predeterminados o que funcionan solamente en determinados casos, ¿no? Que toman ciertos valores en función del proceso de simulación que se esté desarrollando. Bueno, ya para esta parte hacemos referencia a nuestro gráfico más importante, ¿no? El sistema que tiene un conjunto de entradas, que tiene un proceso y que tiene una salida. Nosotros vamos a generar un conjunto de entradas. Acá necesitamos generar las entidades que van a entrar al sistema para que sean procesados y dentro del proceso habrán una serie de flujos que nos permitirán ir determinando la salida de las diferentes entidades, ¿sí? Entonces,
Usualmente sabemos que el sistema tiene por propósito el logro de un fin. En este caso, vamos a tener lo mismo, solo que ahora en el sistema tenemos la posibilidad de probar diferentes escenarios, de trabajar con diferentes escenarios. Y a partir de ahora vamos a hacer la combinación de lo que teníamos en la simulación de Monte Carlo. En realidad, muchos de los procesos a través de los cuales van a ir moviéndose las entidades están precisamente relacionadas con la simulación de Monte Carlo. Sabemos que la simulación de Monte Carlo en general utiliza una distribución de probabilidades para determinar cierto comportamiento. Y precisamente ese comportamiento también lo vamos a poder replicar en ARENA. Muy bien, ahora ya entramos directamente al panel de procesos que tiene ARENA, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una entrada más o menos similar a esta, donde vamos a tener una cinta de opciones en la parte superior. Vamos a tener un espacio de diseño o el modelo lógico, un espacio del modelo de datos donde vamos a poder ir colocando los diferentes valores o definiendo atributos en tiempo de diseño, ¿sí? Y tenemos en la parte izquierda un conjunto de componentes que van a ir siendo agregados a nuestro modelo, ¿sí? Entonces, en esta parte es donde vamos a desarrollar nuestro modelo y posteriormente, una vez que ya se ha completado el desarrollo, vamos a proceder a hacer la simulación. Para la simulación tenemos ya unos iconos muy conocidos, estos por ejemplo, que indican iniciar la simulación y detener la simulación, que serían los dos elementos más importantes junto con la generación de la velocidad, mayor velocidad o menor velocidad de una simulación. Entonces, en síntesis podríamos decir que cada vez que estemos haciendo el diseño de una simulación, vamos a tener un área lógica, esta parte que está en color verde, donde vamos a ir agregando los diferentes componentes de nuestro sistema. Además, cada uno de estos componentes van a estar interconectados utilizando un conector. Y estos conectores los vamos a utilizar utilizando este icono que se encuentra por acá arriba. Entonces, podemos decir que tenemos un panel de procesos básicos, ¿sí? Con un conjunto de módulos que nos permiten elaborar diagramas de flujo en este caso, minimizando la complejidad, ¿no? Entonces, en nuestro espacio vamos a poder ir colocando simplemente, arrastrando los diferentes componentes y a cada componente vamos a ir configurando los valores que le correspondan. Los paneles más importantes que tenemos, entonces, estarían concentrados en los módulos lógicos y los módulos de datos. Los módulos lógicos nos van a permitir modificar los atributos o el estado del sistema durante el paso de las entidades a través de ellos. El módulo lógico, cada componente que se vaya colocando en el módulo lógico tiene la posibilidad de que sea configurado el momento. Entonces, con un doble clic vamos a hacer aparecer los diferentes elementos. Los módulos de datos se presentan como hojas de trabajo, ¿sí? Y su función es declarar valores iniciales y propiedades de los diferentes elementos del módulo. Bueno, decíamos en todo caso, cuando trabajemos ya, vamos a tener los componentes arriba y acá abajo vamos a tener una serie de tablas, una serie de espacios donde vamos a ir colocando los valores de ciertos elementos que vayamos manipulando.
caso, ¿ya? Entonces, acá los componentes y acá abajo los diferentes valores que están asociados. En realidad, la configuración la hacemos acá y los valores correspondientes a los datos van a estar en esta otra área, que sería el área que corresponde al módulo de datos. Entonces, toda simulación va a tener un módulo lógico acompañado de un módulo de datos. Algunos de los módulos lógicos que tenemos, dentro de los más importantes, vamos a ver que tenemos el módulo que se llama Create. Create va a ser el elemento más importante para el proceso de simulación. Acá vamos a ir identificando cada uno de estos elementos. Este es el Create y es el punto de partida para la construcción de un modelo. En este módulo, principalmente, se asigna el atributo tipo de entidad, cuál va a ser el tipo de entidad, y es este componente el que nos va a permitir hacer que las entidades puedan llegar. Entonces, si nosotros estamos pensando en una llegada de clientes, por ejemplo, entonces vamos a utilizar como principio un create, el espacio, el componente, donde van a ir llegando los diferentes clientes, ¿sí? Los diferentes clientes van a ir llegando utilizando el create. Puede ser un solo create o pueden ser diferentes creates, ¿no? Si a un sistema, por ejemplo, ingresan clientes indistintamente, entonces nosotros podríamos tener un create que solamente represente la llegada de los clientes en general, sin discriminación. Pero si nosotros quisiéramos hacer una simulación separada donde se analice de manera diferente a hombres y a mujeres, entonces por ahí probablemente tengamos como entrada para el proceso de simulación dos fuentes de entrada. Por un lado, una entidad o por un lado un componente que me permita llegar, que me permita incorporar hombres, y otro create, otro componente que me permita ir ingresando mujeres, ¿no? Entonces tendría dos. De igual manera, esto va a depender de la forma en que vayamos trabajando. Si queremos representar, si queremos modelizar autos, por ejemplo, podríamos optar porque los autos llegan uno tras otro. Pero si quisiéramos hacer una clasificación previa al principio, podríamos determinar, no sé, autos, tractores, bicicletas, y podrían tener diferentes inicios para que puedan ingresar al proceso de simulación. Entonces, el create es el punto de partida en la construcción de cada modelo. Puede tener más de un punto de partida, es decir, pueden haber más de un create, ¿no? En general vamos a tener uno, pero en algunos casos sí también vamos a tener más de un create. El otro elemento importante, el otro componente importante es el componente dispose. Dispose nos va a servir para establecer el final de un proceso. En un modelo de simulación, si bien creamos entidades, las entidades van a transitar a lo largo del sistema y al final tienen que salir estas entidades. Para que salgan, vamos a utilizar un dispose. Sería como el final en un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, simplemente la idea del dispose es que una vez que ha terminado el proceso, salga por el dispose. Eso representa que prácticamente ya ha terminado el ciclo de una entidad y por ende ahora está saliendo, ¿sí? Entonces, en este dispose lo que podemos también entender es que se recolectan en este espacio las estadísticas correspondientes a las entidades que pasan por ese espacio. Entonces, ahí es donde se hace el corte para que esos valores sean acumulados para su posterior análisis. Otro de los modelos lógicos importantes es el módulo process. Este es el elemento que nos va a permitir representar el proceso, la operación que haga
que se haga en un determinado proceso. Generalmente esta operación va a estar asociada al uso de un recurso y ahí vamos a tener que ver también cuál es el tiempo que se está procesando y cómo se va a hacer la liberación de ese recurso. Entonces, tenemos un create, donde vamos a iniciar los procesos, un process, donde vamos a realizar el proceso, y un dispose, donde van a salir las entidades que ya sean procesadas. Entonces, prácticamente, entrada, proceso, salida, estarían representadas por create, process y dispose, que sería prácticamente la salida. El otro elemento importante es el decide. Quizá es una de las, es uno de los componentes que se va a utilizar con gran frecuencia. Decide es una especie de if en diagramas de flujo. Nosotros en diagramas de flujo tenemos la sentencia condicional, que es el if, que nos permite ejecutar operaciones en función de la valoración de una condición. Decide permite también hacer ese proceso. Puede hacer una decisión basada en probabilidad, ¿sí? Puede hacer una decisión basada en probabilidad o puede hacer una decisión basada en alguna condición. El indicar que una decisión se hace en base a una probabilidad significa que se toma un porcentaje, ¿no? Entonces, la probabilidad para nosotros está asociada a un porcentaje. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda cierto evento? Esa cantidad o ese número es el que permite que el if funcione en este caso para que pueda tomar una decisión y que la entidad pueda tomar un flujo en particular, ¿sí? Pueden ser dos maneras, una que sea que se haga por probabilidad y la otra que utilice una expresión, ¿no? En este caso, que cumpla una condición. Una condición es diferente, se puede valorar el valor de una variable, se puede evaluar el valor de un atributo, etc. Entonces, esto prácticamente es el if, va a estar en todas las simulaciones, o por lo menos en la mayoría de las simulaciones, donde se tiene que hacer o se tiene que optar por una decisión. Los módulos lógicos más importantes, existen otros más, pero de inicio vamos a trabajar con estos. Existen otros componentes. Por ejemplo, tenemos el batch, que nos permite formar lotes o grupos de entidades de un tamaño cualquiera. Cuando se forma un lote, se crea una entidad que representa a un grupo formado. Entonces, en batch varios productos se pueden agrupar en uno solo para tomarlo en ciertas partes del proceso. Y en algún momento probablemente también se tenga que hacer el proceso de separación. Entonces, separate es el componente que permite separar los lotes que se han formado de manera temporal, ¿sí? Entonces, también este módulo se puede usar para hacer varias copias de una entidad. Otro componente es el componente assign. Assign es un componente que permite cambiar valores a atributos, puede cambiar valores a niveles, puede cambiar a secuencias o puede actualizar alguna variable del sistema. Entonces, assign va a ser un componente que en muchos casos va a estar como intermediario entre dos etapas de un proceso. Si queremos que se cambie cierto valor, entonces utilizamos un assign. ¿Para qué? Para que dentro de ese assign se puedan hacer cambios de los atributos, cambios de secuencia o la afectación a alguna variable. Otro componente que tenemos es el componente record. Record va a permitir para recolectar estadísticas. Record se caracteriza porque funciona como una variable donde van a irse guardando datos y este record se va a mostrar en los reportes, ¿sí? O sea, en el reporte va a haber un valor asociado al record.
que se va a mostrar al final en los reportes, ¿no? En general, las variables, si bien se utilizan variables, no están obligadas a aparecer en el reporte. Las variables sirven dentro del proceso de simulación, pero si uno quisiera que esas variables aparezcan en los reportes, se puede hacer ese proceso o en su defecto utilizar este componente record, que precisamente su propósito es que se recolecte estadísticas del modelo de simulación. Muy bien, eso entonces en los módulos lógicos más importantes que vamos a ir utilizando en este momento, en este tiempo. Por otra parte, tenemos los módulos de datos. Habíamos comentado que son dos partes las que tiene Arena, ¿no? Una parte que es el módulo lógico y la otra parte que es el módulo de datos. La parte inferior. En esa parte inferior vamos a tener los datos, los valores que están asociados a los diferentes componentes. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una entidad que se ha definido como un elemento que va a circular en el sistema, entonces en la parte inferior, cuando pulsemos entidad, vamos a tener una especie de hoja de trabajo donde van a estar definidos los diferentes valores que tiene la entidad. Acá es donde la entidad puede tomar alguna figura en particular, puede tomar algún valor en particular. Vamos a tener también en el módulo de datos las colas. Los kiwis son las colas. Estas colas van a estar asociadas en general a los procesos. Cada proceso, generalmente, como atiende a entidades, cuando está ocupado, tiene que formarse una cola. Precisamente en este componente cola vamos a encontrar las diferentes variables que se pueden consultar para ver en qué estado se encuentra la cola, ¿no? Si hay cola, entonces la cola estaría con un valor igual a 0, 1, 2, 3, nos permitirán saber el tamaño de la cola y otras características referidas específicamente a colas. Tenemos resource, los recursos utilizados. Acá se van declarando los recursos. ¿Qué tipo de recursos vamos a utilizar? Por ejemplo, si tenemos un proceso de caja, eso sería el proceso. El recurso como tal sería el cajero, ¿no? Sería el cajero quien va a hacer la atención de la entidad. Precisamente ahí se definen, en este componente se van definiendo las características como capacidad, costo de operación, fallas, etc. Vamos a tener dentro del módulo de datos las variables. Entonces, las variables, al igual que en los lenguajes de programación, vamos a tener variables que nos permitan almacenar algunos valores dentro del proceso de simulación. Tenemos la posibilidad de almacenar variables simplemente que guarden algún tipo de valor. También podemos tener la posibilidad de tener variables de tipo arreglo, ¿sí? Donde tenemos un solo nombre y tenemos varios subíndices para ir guardando diferentes valores. E inclusive se tienen variables, podríamos decir, de tipo matriz. Serían variables normales, variables de tipo arreglo, de tipo array y variables de tipo matriz que vamos a poder utilizarlos también. Schedule es otro componente que permite definir el horario de trabajo para un determinado recurso, ¿no? Y tenemos sets que se usa para cuando se quiere formar grupos repetitivos de recursos, figuras, colas, contadores, estadísticas, etc. Muy bien, entonces ya con esos ejemplos vamos con la descripción de estos módulos, ahora ya pasamos a la parte de nuestro modelo de simulación.